los elementos de lo que se publicado hoy en el boletín oficial y que presentará la ministra de Seguridad de la Nación desde las 15 horas. Atención con esto, podrá haber ciberpatrullaje, siempre de forma independiente en la medida que sea necesario de la manda judicial, es decir, a solo requerimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación se puede hacer ciberpatrullaje en redes, cosa que durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿se acuerdan? En la pandemia, se había de alguna manera viciado por parte del propio macrismo de que se trataba de una afectación a la libertad de expresión. ¿Te acordás que esta misma ministra, en ese entonces macrista, mandaba detener gente por tuitear canciones de cancha? Claro. Que había un chico que había tuiteado una canción de cancha donde le había cambiado la letra y terminó preso. Le había puesto Macri y terminó preso, no me acuerdo cuántos días, una locura realmente. Bueno, vuelve eso. Pero eso no es lo peor, porque también podrán hacer inteligencia interna, basándose en qué, en las bases de datos personales. Van a poder utilizar las bases de dominio público del Estado con datos personales para poder hacer espionaje interno. Esto está prohibido por la ley de inteligencia. 12:30 y estamos de vuelta un poco también como para contextualizar de lo que vamos a estar hablando a continuación, y tiene que ver con, bueno, este anuncio que en parte también se ha sumado a una serie de anuncios que ha dado la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en consonancia con el gobierno nacional, que tienen que ver con dotar de distintas herramientas a la Policía Federal, a las fuerzas federales, como para, dice el gobierno también, atender al crimen organizado sobre todo, ¿no? Y obviamente una de las cosas que se desprenden de estas series de modificaciones tiene que ver con, primero, esta suerte de ciberpatrullaje que ahora va a poder realizar el gobierno nacional con nuestros datos en internet, y sobre todo también, por ejemplo, esto que implica la detención, así se dice, de personas sin orden judicial a raíz de aquellas cosas que puedan estar plasmándose a través de redes sociales, ¿no? Obviamente esto ha generado una serie de polémicas. Yo considero que la ministra Bullrich no tendría que hablar más, tendría que dedicarse a simplemente firmar los acuerdos, mostrarse, pero no a expresarse, porque la verdad... No es muy diplomática para si hay algo en lo que le cuesta un poco es hablar a la ministra de Seguridad de la Nación. Creo que así como Adorni hace un buen papel como vocero, el Ministerio de Seguridad necesita un vocero que apuntale un poco los conceptos que por ahí se le escapan a Bullrich, pero más o menos es esto, ¿no? Y esta cuestión de este lapso de 10 horas para poder acreditar efectivamente la identidad, incluso, bueno, sin orden judicial, y esto tiene que ver con el anonimato de las redes, básicamente, ¿no? Claro. Con tratar de descubrir quién está detrás de alguna cuenta, de algún troleo, de algún ciberataque. Claro, se trata de una acción preventiva, exacto, digamos, a que se realice algún crimen. El tema es que ahí va a estar muy finito de cómo diferenciar de que se está hablando en serio, cuando se está hablando de una opinión. O sea, en ese sentido me interesaría saber cómo va a ser ese criterio a la hora de, porque está muy finita la línea ahí de cómo determinar que esta persona está por o no hacer un delito. Y bueno, y para eso está en línea con nosotros Marcelo Temperini. Él es especialista en ciberseguridad. Vamos a hablar con él acerca de, bueno, qué implicancia, qué impacto, qué modifica, qué no modifica toda esta cuestión. Marcelo, buenos días. Fabián y Julieta te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Fabián, Julieta? Un gusto y gracias por el contacto. Por favor, gracias a vos. Bueno, contanos un poquito cómo ves todo esto de este anuncio, esta modificación de la Ley Nacional de Inteligencia en algún punto. ¿Cómo lo estás observando? Con preocupación. Con preocupación porque, bueno, como bien ustedes mencionaban anteriormente, hay algunos conceptos que en su laxitud, esto también hay que ser cuidadosos con eso, porque desde el punto de vista jurídico a veces la ambigüedad de algunos términos tienen una intencionalidad. Y creo que en una historia como la nuestra, porque también hay que tener el contexto, digo, de nuestro Estado argentino, hay muchos antecedentes de buenas intenciones que han terminado mal porque se han utilizado con
con intenciones políticas, digo, recursos, y incluso hasta en nuestra provincia de Santa Fe tenemos no muy lejanos, digo, antecedentes políticos que se han utilizado para investigar personas sin una clara transparencia. Sí. Y esto es un poco lo que nosotros tenemos que pedir en este tipo de sentido. Yo soy uno de los primeros en participar de que las fuerzas de seguridad tienen que ser dotadas de mejor personal, de mejores recursos para poder hacer el trabajo que necesitan hacer, siempre y cuando tengamos una clara transparencia de para qué estamos utilizando esos recursos. Claro, acá lo que La Ley de estaría- Inteligencia Nacional establece sí, decime. No, Perdón. iba a decir eso, que acá lo que no estaría claro es el trasfondo de por qué se toma la medida, digamos, es lo que de alguna Claro. manera enturbia un poco esta cuestión. Sí, y pone en riesgo, creo que uno de los derechos constitucionales más importantes sobre los cuales nosotros tenemos que hacer foco, que es la libertad de expresión. Ujú. Y no sé si alguno de ustedes, digo, yo cuando pensaba en esta nota, hace algunos meses, justo estaba en Capital Federal cuando se realizaba en el obelisco en Buenos Aires una marcha sobre el pedido de justicia por la causa de Diego Maradona, Sí. para que se pedía justicia para investigar la verdadera causa o para que haya transparencia sobre la causa de la muerte de Diego Maradona. Y estando presente, porque justo estábamos ahí por cuestiones de trabajo y con un amigo que los dos somos muy maradonianos, digamos, vimos la movida y quisimos ir a ver. Ujú. Da miedo ver cómo la presencia de personal policial termina quitándole a ver cierta entidad, porque cuando uno está, y esto me parece la importancia del ciberpatrullaje no controlado, Ujú. cuando uno está rodeado de un sistema que te está vigilando, las personas no se comportan igual. Ujú. Digo, y esto es uno de los grandes, que muchas asociaciones de protección de derechos civiles, un poco lo que terminan trabajando en esta línea de, ojo que acá se está creando una cultura del miedo, de ojo con lo que voy a decir en las redes sociales, porque puedo empezar a hacer un perfil de interés y se podría generar una carpeta con mi nombre por algo que dije que puede estar dentro de mi libertad política, porque de hecho hay que recordarle a la gente que en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional está prohibido investigar personas por razones de cuestiones políticas, religiosas, sindicales. Y eso no es un motivo para investigar a una persona. Y está prohibido investigar a una persona sin que haya una orden de un juez competente, digo, sin que haya una causa fundada. Y esto es parte también de nuestro principio de inocencia. Creo que este tipo de facultades que se le termina dando a las fuerzas de seguridad terminan primero pasando por encima, porque esto es un decreto, digo, lo que termina modificando, Sí. o la propuesta que terminan haciendo para la modificación de la Policía Federal es un decreto, ¿sí? Y termina diciendo algunas cuestiones que podrían ser consideradas en contra de lo que actualmente regula la Ley de Inteligencia Nacional. Ujú. Y que incluso por cuestión de superioridad, digamos, es muy difícil que un decreto pueda modificar íntegramente una ley si no pasa por el Congreso de la Nación como es debido. Pero pensaba yo cuando vos estabas hablando, esto que escuchábamos también, de la utilización de los datos, digo, ¿hasta dónde hay límites para en qué se usan nuestros datos o no, en relación al Estado, sobre todo, que bueno, vos decías recién, por ejemplo, no se pueden investigar a personas sin orden judicial ni por cuestiones políticas. Hoy este panorama cambia, por lo menos a priori, completamente. Sí, por eso digo, cuando no hay claridad, es en donde este poder de policía se puede utilizar en contra. Y me parece que no está bueno, y me parece que nosotros tenemos que reclamar esa transparencia. Tenemos que reclamar para evitar que existan abusos con los que históricamente, digo, el Estado argentino ha hecho. Digo, sin ir más lejos, hay una causa que no sé si la gente conocerá, pero tiene que ver con un proyecto que se llevó adelante en Capital Federal, que tenía que ver con la utilización de sistemas de videovigilancia para la supuesta captura de personas prófugas de la justicia, ¿no? Que tenía que ver con el reconocimiento, utilizar la tecnología de reconocimiento facial para poder capturar personas prófugas de la justicia. Entonces, cuando se vendió el proyecto, si se quiere desde el punto de vista de la seguridad nacional, era todo muy loable, era todo muy
bueno, de esta forma vamos a utilizar tecnología disponible. No siempre hay una cuestión, esto de parece ser que el progreso, ¿viste? O instalar Sí. cámaras en todos lados. Sí. Parece ser que eso es lo que, ¿no? El modelo de país hacia el cual tenemos que ir. Ese proyecto se puso en funcionamiento y después de, no sé, un año y pico de funcionamiento, hay una organización que la pueden buscar, se llama el Observatorio de Derecho Informático Argentina, ODIA, hizo presentaciones para poder saber cuántas personas fueron detenidas, cuál fue la eficacia del proyecto. Y se terminó declarándose inconstitucional el funcionamiento, se detuvo completamente el funcionamiento del proyecto porque se dieron cuenta que muchas de las fotos con las cuales se alimentaba el sistema para saber que las cámaras pudieran detectar, terminaban siendo personas que no estaban perseguidas por la justicia. Claro. ¿No? Es un ejemplo más de cómo un sistema de persecución utilizando la tecnología termina siendo utilizado con intenciones políticas, porque había fotos de periodistas, porque había fotos de personas que no tenían ninguna causa en contra, sino que eran consideradas personas de interés. Entonces, esto es un poco, nuevamente, ¿no? Ejemplos concretos, que hay sentencia judicial, que son proyectos que pasan, que se venden con ciertos bombos y platillos de así vamos a estar más seguros, y no tienen un verdadero análisis acerca de la constitucionalidad del mismo. Claro, me parece que sí. Sí, no, digo que claro que son medidas que se están vendiendo como cuestiones preventivas de delitos, pero por ahí, como decís vos, se genera como un ambiente de el miedo a opinar, ¿no? Porque ahora hoy en día quien quiera opinar distinto o va a estar en la mira, digo, va a sentir miedo de y perder esta libertad de expresión de opinar por ahí sobre la política. Totalmente, y aparte tampoco hay estudios claros que demuestren que este tipo de medidas sean más eficaces para la persecución y detención de los verdaderos delincuentes. Porque hay que ser muy cuidadoso también en el derecho penal, en el no adelantamiento de la barrera de punición del Estado. Porque el derecho penal es un derecho de peligro concreto, y de hecho hay cuestionamientos acerca de cuando el Estado se adelanta. De hecho, hay un montón de fallos en donde dicen, no, el Estado no puede meterse en esto porque sería perseguir una conducta que todavía no se encuadra dentro de un tipo penal. Sí. Entonces, la materia de prevención, ¿sí? Porque una cosa, esto también está bueno que lo distingamos. Una cosa es, no sé, una persona que a través de redes sociales ofrece armas de fuego de forma ilegítima. Eso es un delito. Y me parece perfecto que la policía o las fuerzas de seguridad detecten este comportamiento de aquel que vende armas de fuego sin registrar y detecte el usuario, realice las investigaciones pertinentes y dé con esa persona. Pero ahí el delito ya está cometido. Esto es lo que hay que diferenciar. Otra cosa es que nos pongamos a decir, no, yo quiero saber qué opina, esta persona no opina o podría ser peligroso para el Estado de Derecho. Fíjense cómo hoy hay un montón de personas, en el ejercicio, pleno ejercicio de las manifestaciones, en las marchas de los jubilados, en el pleno ejercicio de sus derechos, en donde hay algunos argumentos poco sensatos. ¿Cómo, no sé, un abuelo o una abuela podría poner en riesgo, ¿no?, el Estado de Derecho, no sé, con un cartel que pide por su dignidad? Supuesto. Entonces, por eso me parece que es interesante que no se dejen, que no pasemos por alto ese tipo de noticias que ponen en riesgo para mí todo un Estado de Derecho. Sí, inclusive pienso, por ejemplo, no sé, dónde va a estar el criterio a la hora de delimitar qué comentario es peligroso o no, o puede estar en el marco de un delito tipificado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pienso que en las redes sociales van a haber muchos momentos en donde las personas, no sé, o ocurre mucho ahora en este movimiento de protestas, de decir, no sé, lo cuelguen en la plaza o cosas así, y cosas de mayor escala. ¿Hasta qué punto esa clase de comentarios podrán ser tomados en cuenta o no según esta medida? Sí, por eso es muy difícil porque también está estudiado de que la gente a través de redes sociales dice un montón de barbaridades que después no reflejan lo que ni cerca el comportamiento real que tendría esa persona. Entonces, ¿qué estamos persiguiendo? Estamos persiguiendo los dichos, las formas de pensamiento. Hay mucha peligrosidad detrás de todo esto, y creo que en una Argentina en donde el nivel de delito es muy alto, en donde el nivel de recursos es muy bajo, me parece que esos recursos
de investigación, porque la fuerza de seguridad para mí nada tiene que ver con esto, porque la policía no decide que investiga en estos casos. O sea, acá hay una discrecionalidad de, bueno, hay que seguir esto, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de ciberpatrullaje del cual estamos hablando ha sido autorizado por la ley, por ejemplo, para casos de grooming, pero hay una finalidad concreta. Digo, hay adultos que se hacen pasar por menores de edad y se meten en videojuegos, y se meten en chat, y se meten en distintos lugares. Digo, hay muchas investigaciones de la cual dependemos, porque son personas que utilizan también la tecnología para esconderse. Bueno, hay que utilizar tecnología o medidas de investigación más invasivas para poder dar con ese delincuente. Pero ahí hay una justificación concreta, digo, hay un montón probablemente de denuncias, de trasfondo. Otra cosa es que utilicemos estos mismos recursos para ponernos a investigar si alguien está o no de acuerdo con una medida política, o si le dice tal o cual cosa a un político de turno. Digo, por eso insisto en que acá lo más importante es que nosotros protejamos la libertad de expresión que tenemos, ¿sí? Y no dejemos que este tipo de medidas terminen generando una cultura del miedo. Insisto, es un concepto que muchas asociaciones vinculadas con libertad de expresión ya lo han desarrollado, porque la gente cuando se difunda, porque acá hay mucho también de psicológico, porque hay que difundir que ojo con lo que decís, porque te pueden estar investigando, ¿no? Entonces yo voy a empezar a dejar de decir lo que pienso. Y si yo dejo de decir lo que pienso, el otro también deja de decir lo que piensa. Y parece ser que somos 3 o 4 que estamos en casa que pensamos lo que pensamos. Digo, es una forma también de que el pueblo de alguna forma no se organice, de que el pueblo no se ponga de acuerdo con una idea. Digo, y me parece antidemocrático que esto suceda. Incluso vos sabés, Marcelo, que, y esto lo digo a título personal, a mí hasta desde el punto de vista de la implementación, entendiendo el trasfondo, parece hasta contradictorio de que un gobierno que ha generado su legitimidad, su poder, se ha construido a través de las redes sociales, implemente algo así, porque tampoco sus adeptos están exentos a caer bajo esta dicotomía del odio en redes sociales. Me parece que hay una cuestión ahí muy particular también, pero... sobre todo también con un color o con un partido político que ha sido también muy agresivo en redes sociales, que si uno tomara literalmente muchas de las cosas que se manifiestan, llamarían la atención, porque digamos no son como los más diplomáticos o los más comunicativos. Y bueno, digo, por eso me parece que ni para un lado ni para el otro, y en su caso, de vuelta, si esto llegara a funcionar realmente, tenemos que estar pendientes, y sobre todo, por ejemplo, ustedes, desde el punto de vista periodístico, de solicitar y exigir transparencia, de a quién se investiga y por qué. Y lo último, por lo menos de mi parte, tiene que ver con si este tipo de iniciativas se han implementado en otros lugares, en otros países, porque vos decías hoy que tampoco está comprobado que esto tenga una relativa o efectividad o se condiga con disminuyó tanto porcentaje el índice de delitos porque utilizamos esta herramienta. ¿Hay otros lugares que aplican este modelo? Sí, como medida de investigación no es novedoso. El ciberpatrullaje es muy común para la investigación de delitos que ya ocurrieron. Como medida preventiva en el marco de la seguridad, es algo poco utilizado. Es algo poco utilizado porque ahí de vuelta se empieza a confundir qué es preventivo y qué no lo es. Porque prevenir el delito es otra cosa. Prevenir el delito es que el patrullero pase, porque hay una cuestión con esto, que es el patrullero que pasa por tu barrio previene el delito al mostrar sirenas y mostrar presencia policial. Hay gente que lo cree, que dice, sí, el delito no va a ocurrir porque hay un patrullero. Hay otros que conocen muchísimo sobre la ocurrencia del delito y dice, el delincuente no sale a delinquir es porque el patrullero está o no está, sino que tiene otra cosa en mente, ¿no? Creo que en las redes sociales pasa mucho esto. Digo, hay una creencia de que pareciera ser de que esto previene que algunas cosas ocurran, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con que la utilización de recursos para la investigación de delitos que ya ocurrieron. Porque sí hay mucha cifra negra de los delitos, porque hay muchos delitos que ocurren y que nadie se entera, y que la gente ya no denuncia y no denuncia. Yo tengo todo un estudio realizado en el doctorado en Derecho explicando por qué la gente no denuncia los delitos de los cuales son víctimas. Y aproximadamente, para que tenga una idea, 8 de cada 10 delitos no se denuncian, de los delitos que ocurren en Internet. Y esto es una tasa muy alta y tiene que ver con
una total falta de confianza por parte del ciudadano en el funcionamiento del sistema de justicia. Exacto. Es decir, de la misma forma en que quizás algunos de ustedes le arrebatan la billetera en la calle y dicen, no voy a hacer la denuncia porque nadie me lo va a devolver. Claro, sentí que vas a perder tiempo. Eso, bueno, esa misma violencia institucional, la pérdida de tiempo, la falta de muestras de ese Estado para demostrarte que la denuncia vale la pena y que los delincuentes son atrapados gracias a una denuncia tuya. Digo, todo eso no ocurre y hace que cada vez la gente denuncie menos. Entonces, sí creo que los recursos deberían ser destinados ahí a investigar delitos que ya ocurrieron. Ujú. ¿Sí? Es que sí, Y que pensándolo, sí. no, que sí, pensándolo como medida preventiva ya roza la censura muchas veces, porque Sí. en qué, según qué criterio, otra vez como decís vos, transparentar, qué criterios se van a tener en cuenta para investigar a este sí, a este no, porque también muchos entrarían en peligro, como decíamos hoy de ese mismo partido, discursos muy violentos. Y en delitos, y aparte y en delitos muy subjetivos, Ujú. porque si uno se pone a pensar en, bueno, esto podría configurar un delito de injuria, ¿no? O de calumnia. Sí. Son delitos muy subjetivos que Sí. tienen que ser analizados por personas con mucho conocimiento. Primero, decir algo que también que la gente tiene que saber, que cuando uno está hablando de personajes o de personalidades de la política, no tienen los mismos derechos Exacto. que si nos dijeran algo a cualquiera de nosotros. Digo, si yo dijera, no, esta persona es un estafador, no es lo mismo que una persona. Digo, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya han desarrollado este concepto, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque claramente se está queriendo utilizar para esto, es decir, bueno, que no se digan cosas sobre tal o cual persona. ¿Y por qué nosotros no podemos estar en desacuerdo, decir para bien o para mal qué nos parece tal representante del Estado? Digo, la función pública, que son personas políticamente expuestas, viene con ese precio, Ujú. que es que las personas puedan opinar sobre Exacto. vos y sobre el desempeño de tu cargo. Exacto. Bueno, Marcelo, la verdad, esto es muy interesante de poder charlarlo, no queríamos dejarlo pasar tampoco porque la verdad que nos llamó poderosamente la atención. Te agradecemos el tiempo como siempre y bueno, a disposición para seguir debatiendo también acerca de estas cuestiones. Por favor, un gusto estar en el programa de ustedes y destaco que le den importancia a este tipo de noticias que me parece que son tan necesarias como para que la gente también entienda un poquito más de qué se trata, esto que a veces no uno lee solamente una línea y son temas complejos y difíciles de comprender. Así que a disposición siempre que lo necesiten. Gracias, Marcelo, un Gracias. abrazo grande. Por favor. Marcelo Temperini charlaba con nosotros, él es, bueno, como decía, no abogado, especialista en ciberseguridad, y queríamos charlar un poquito acerca de las implicancias que tiene esto que hoy mundanamente conocemos